Euron. Bueno, el 9 de enero de 2021, Twitter suspende definitivamente e indefinidamente la cuenta del entonces todavía presidente estadounidense Donald J. Trump por riesgo de que incite a la violencia. Era presidente, bueno, le quedaban 11 días para el elemento de la supuesta transición de poder, porque no estuvo presente, de Donald J. Trump a favor de Joseph Robinette Biden Jr., presidente de los Estados Unidos en este momento, y la compañera de fórmula Kamala Harris del gran estado de California. ¿Por qué sucedió esto? Porque es importante hacer una reflexión. Pasado un año, Donald J. Trump fue presidente. Sorprende recordarlo, y digamos que sorprenderá más. Casi como recordar que Fillmore fue presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es Fillmore? Pues, ¿qué importa? ¿Qué más da? Un tipo que estuvo allí en la Casa Blanca y hizo cosas. O no hizo cosas. O mandó a hacer huevos fritos en la cocina de la Casa Blanca. Algo. ¿Y quién fue Donald J. Trump? Pues alguien que jugó con juguetes en la Casa Blanca y ya está. Porque fue inteligente, más que inteligente, fue listo para saber las fallas, las gritas del sistema electoral de los Estados Unidos y saber lo que tenía que prometer en cada lado e incorporarlo de forma sugerente y sugestiva a la gran frase pero vacía, Make America Great Again, hacer América grande de nuevo. ¿Y para qué era aquello de hacer América grande de nuevo? Pues para un antiguo industrial de la Rust Belt, de la zona del cinturón de Rust sería... Bueno, pues esta zona de Pensilvania, de Massachusetts, no. Massachusetts sería zona costera de Nueva Inglaterra. A quien les daría otro mensaje muy contradictorio con el que darían en Pensilvania, Michigan, toda la zona, en Detroit, en Chicago, en Filadelfia. La zona rural de Pensilvania también darían otro que sería completamente distinto. Por ejemplo, en el medio oeste, en la zona de Iowa, una zona más bien de Indiana, de Montana, de las Dakotas, de Idaho. Otro mensaje completamente distinto en Texas, en Arizona, aquel sheriff Arpaio que hizo de las suyas. No, claro, ciertamente no podemos olvidar que nos olvidamos que en el año 2010, cuando en Arizona se estableció aquel sistema de migraciones, se hizo copiando el existente en México, pero ser políticamente correcto implica denunciar, incluso desde México, el sistema propuesto de migraciones para el estado de Arizona, pero olvidando que están plagiando al que existe en México y hablar del supuesto muro de la vergüenza de Trump de la frontera mexicana pero olvidando el existente con Centroamérica. ¿Cuántos guatemaltecos hay en México? ¿Menos que alemanes? ¡Uy, qué curioso! ¿Y Alemania es estado colindante con México? Bueno, quedará para la historia de 5 minutos el muro de Trump. Y las desvergüenzas y los insultos a los oponentes y todo aquello. Pero supo hacer el mensaje correcto a las personas correctas de manera suficiente para ganar determinados distritos y con esos distritos ganar ciertos estados y así sumar menos votos, pero lo suficientes para ganar el colegio electoral,
porque la elección presidencial de los Estados Unidos es una elección indirecta y por lo tanto hay que ganar el colegio electoral y no el voto popular, como bien lo descubriría Albert Gore Jr. en el año 2000. Son asuntos que están encima de la mesa y están para reflexionarse. Donald J. Trump perdió el peso electoral de las elecciones de 2016, pero ganó el colegio electoral y se convirtió en presidente por eso. Igual en algún futuro deban de hacer alguna reflexión al asunto, pero digamos que tiene la justificación de que si fuera una elección directa, digamos que el voto de California, de Nueva York, de Texas, sería determinante y todo lo que hay en medio de este triángulo, bueno, quizá podamos un cuadrángulo, un cuadrilátero con Florida, bueno, metamos Florida, Texas, California y Nueva York. Si un presidente, es decir, un candidato a presidencia, obtuviera todos los votos de al menos dos, y si ya fueran los cuatro sería maravilloso, daría igual lo que votaran en el resto de los otros 46 estados de los Estados Unidos de América. La presidencia sería para ellos y no se vería condicionado, pero claro, aquí no se vería condicionado en la elección presidencial el ámbito de ser de Minnesota, de ser de estados pequeños, Delaware, las dos Carolinas, West Virginia, serían estados, digamos, demasiado poco poblados, o el estado de Alaska, Hawái, para condicionar, aunque sí lo hacen en el colegio electoral para la presidencia. Pero claro, la vuelta que se puede hacer es que para ese check and balance ya estaría el propio Congreso, es decir, la Cámara de Representantes, elegida por población, y la Cámara del Senado, elegida por los territorios, los senadores por cada estado. Y por lo tanto habría ahí ese equilibrio. Pero bueno, pues ahí está el asunto presidencial. Twitter es una empresa privada en donde se puede poner mensajes porque hay una empresa privada, insisto lo de privada, que permite que haya espacio para poner mensajes, siempre dentro del marco de la regulación del propio Twitter, que es el que marca las normas, su casa, sus reglas. Y eso pasa en Twitter, pasa en YouTube, pasa en Instagram, pasa en Facebook, pasa en WhatsApp. En el fondo, cualquiera que sea el lugar de redes sociales donde se establezca, no es un espacio público estatal. Ciertamente debe cubrirse una serie de normas básicas de convivencia, ya sea en el espacio público, en el espacio privado. Por ejemplo, piensen en un teatro o en un cine, en donde, bueno, como este es un espacio privado, puedo subir al escenario a cualquiera, le corto las orejas, le tatúo lo que me dé la gana, porque no, evidentemente hay una serie de normas de convivencia que aplican a todo, como son las constituciones o las declaraciones respecto a derechos humanos, pero eso tiene un límite. Los derechos tienen límites. En general, en genérico, tienen los límites respecto a que donde termina mi libertad y empieza la de los demás, es decir, no tener injerencia en la libertad de los demás de manera arbitraria, de manera dolosa, de manera injusta. Y a nivel de las plataformas de redes sociales, evidentemente los límites son la propia forma y código de conducta aprobado y aceptado a la hora de estar presentes en esas redes sociales.
Donald J. Trump es curioso porque la J de Donald J. Trump recuerdan a Homer J. Simpson, Homer J. Simpson. ¿Será la vez que Estados Unidos tuvo de presidente a Homer Simpson? ¿Homer Simpson era Donald Trump? A juicio de la forma en que utilizaba su red social favorita, es decir, Twitter, pues parecido. No creo que fuera tan diferente que Homer Simpson hubiera estado usando el Twitter de Donald J. Trump. Hubiera habido mucha diferencia. Porque recordemos que esto sucede el 9. Todas las instancias de reclamación que se hicieron tanto a nivel electoral como a nivel tribunales, ya sean estatales o federales, incluso la apelación al Tribunal Supremo, fueron rechazadas. No se presentaron pruebas más allá de argumentarios y dialéctica y bla 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 respecto a la injusticia de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y que supuestamente Joseph Robinette Biden Jr. hizo trampa. Eso se debe demostrar, y la carga de la prueba debe de decirle a quien propone el fraude. Quien dice que ha habido fraude no puede ser, es que vinieron los alienígenas, los Illuminati, Papá Pitufo entró por ahí, metió sobres. ¿Quién fue? Bárcenas el que metió los sobres. Mariano Rajoy estuvo por allí haciendo de las suyas. No puede ser, no. O conexiones supuestamente internacionales con no sé qué, que estuvo en Venezuela y lo de más allá y lo de otro, cuando no tiene nada que ver. Poniendo fantasmas encima de la mesa, y evidentemente esas cosas tienen sus consecuencias, porque a veces se abre la puerta con una conspiración, y eso hace que si te has metido con esto, te has metido en todo. Es curioso porque esto no es de respecto, esta frase no es respecto a la política. Esta frase es de los terraplanistas. Si te has metido con la forma de la Tierra, te has metido con todo lo demás. Y esa es la puerta. Puede ser el terraplanismo, puede ser la homeopatía, puede ser... Y al final acaba con gente a la que le dices, aquí el Pizzagate, que la única cosa que puede hacer Hillary Clinton en su vida es montar una pizzería en Washington para coger niños y prostituirlos a través de una pizzería en Washington. Hubo gente que entró armada en pizzerías para tratar de liberar a esos pobres chiquillos. Y ya te has jodido la puta vida. La tuya. La suya no. La de Donald Trump no. Y precisamente con esos mensajes que metía en Twitter y que incitaban al odio, aquello del Q del ano, el QAnon, precisamente 3 días antes, el día 6 de enero de 2021, parece que fue una eternidad, pero fue el 6 de enero de 2021, yo lo seguí a través de una cadena latina, creo que Univision, de aquella de Estados Unidos, se asaltó el Capitolio, porque se estaba supuestamente cometiendo un fraude y la legión de seguidores tomó al asalto el Capitolio. Solo faltó que muriera el vicepresidente Pence o alguno de los congresistas o senadores. Eso sí, murieron, que en paz descansen. Hacemos un sentido homenaje a aquellos 5 policías de la policía del Capitolio que dejaron su vida para tratar de defender la democracia, defender el proceso democrático y defender lo que se estaba haciendo allí, que era el traspaso de poderes formalizado a el presidente Joseph Robinette Biden Jr. como entrante presidente electo por el pueblo de los Estados Unidos de América. Esa forma de llevar las cosas al límite, ese no echar para atrás, el no querer quedar mal para sus seguidores de Donald J. Trump, es lo que 3 días después, debía de haber sido antes, hizo que Twitter le suspendiera forever and ever la cuenta en esa red social. Resulta interesante luego con lo que ha pasado con el tema de las vacunas, porque ya estaba probablemente uno de los elementos que hizo perder a
Donald J. Trump la presidencia en la reelección, fue el asunto de las mentiras ligadas, no el coronavirus, no las mentiras ligadas al tratamiento del coronavirus con el ninguneo a Anthony Fauci, el experto de Estados Unidos en el asunto de la pandemia. Todo esto influye e influyó. Y cuando Donald J. Trump se ha vacunado, incluso algunos supuestos divulgadores de la verdad trataron de enmascararlo, incluso mintiendo en la traducción. Ponían el vídeo original en inglés y les decía al público latino, no, está hablando de esto. Y con toda la jeta, con todo el descaro. Hasta ese punto ha llegado Donald J. Trump en ser un personaje, una caricatura para el público, y a veces parece que la persona acaba comida por el personaje, que es el único que sobrevive, que en el fondo pareciera que el Trump persona era una cobertura que cae en favor del personaje ese que el 6 de enero del 2021 permitió desde la Casa Blanca la toma del Capitolio, y que lamentablemente se llevó por delante a 5 vidas, pero pudo haber sido evidentemente muchísimo más grave. Por ejemplo, cuando lo vi a través de Univision, había un reportero que le hago el homenaje, hizo una serie de fintas para no hacer un enfrentamiento directo con los personajes que estaban por ahí por alrededor, porque hacía un comentario en vivo, y la sangre de espectadores a miles de kilómetros, como yo mismo, de lo que estaba viendo y lo que esa persona en castellano estaba escuchando de esos energúmenos que, manipulados por Donald J. Trump, habían ido contra el Capitolio. Alguien que no fuera un santo como Job, como ese reportero, habría acabado muy mal, y como él, muchos otros. Lamentamos las vidas de 5 policías, pero como digo, pudieron haber caído muchos más por la absoluta incapacidad de Donald J. Trump. Y eso es lo que conmemoramos el 9 de enero con la inhabilitación en Twitter de la cuenta de Donald J. Trump. Alguien que tiene ese historial no puede incitar al odio, a la rebelión, a ir contra los derechos humanos e ir contra la democracia y salir indemne. Eso es lo que acabó por pasar el 9 de enero del 2021 en la red social Twitter, donde, por otro lado, libremente tienen sus propias reglas y pueden hacer lo que consideren dentro de unos márgenes. Y evidentemente Donald J. Trump se saltó los márgenes del compromiso de la permanencia y de la pertenencia a la red social Twitter, pero no solo, también se saltó la normativa respecto a la propia Constitución de los Estados Unidos, hasta el punto de que trataron de llevar adelante un impeachment que, si no salió, fue por muy poco y en el Senado. Sí, recordaremos otros impeachments como el de Bill Clinton, pero no estamos hablando del impeachment de Donald J. Trump como un elemento simbólico, porque no tenía ya efectos prácticos de manera inmediata, pero ahí está para la historia el argumentario y las justificaciones en el Congreso de los Estados Unidos respecto a lo que sucedió esos días de enero de transición de alguien infantil, nerd, que le importaba sobre todo él mismo y sus negocios mucho más. Sus negocios son mucho más importantes que la Casa Blanca, porque digamos que él está en la Casa Blanca porque lo necesita para sus propios negocios. Por ejemplo, cuando entra, él rebaja el sueldo del presidente a $1, ¿vale? Pero
ese hipotético sueldo de presidente, con una rebaja generalizada de impuestos incluida para sus propias empresas, le genera un beneficio infinitamente superior al beneficio que daba el sueldo de presidente de los Estados Unidos. Es decir, ya desde la primera decisión en la Casa Blanca había una colusión de intereses y de ello se salía beneficiado para sus negocios particulares. Prácticamente se puede decir que cuando Clint Eastwood, digamos que tuvo un encontronazo en Carmel, California, por la instalación o no de un carrito de helado, o no sé si era de una tienda, un restaurante o algo, el señor alcalde en ese momento, pues digamos que se lo negó o a un amigo, o no recuerdo bien la historia del asunto, es que hizo Clint Eastwood. Se presentó a la elección y fue alcalde durante un mandato. Solamente por ese hecho, que fue el que le motivó. Donald J. Trump le motiva ser presidente de los Estados Unidos el hecho de acabar por beneficiar a sus propias empresas. ¿Desde dónde? Desde la Casa Blanca. Ese era el fin último. Muy egoísta. Aunque para hacer eso necesitas la incorporación de otras gentes, una amalgama de masas en un punto concreto de la historia que voten por ti, a pesar de que no tengan nada que ver, no tengan un fin, ni un objetivo, ni un medio en común, pero les une en un único momento, en un elemento que hace que, bueno, pues luego aunque se desgreguen, el beneficio ya está hecho. Es decir, Donald J. Trump ya estaba en la Casa Blanca y era muy difícil poder echarle por las propias dinámicas y estructuras de los Estados Unidos de América. Bueno, al fin y al cabo, ese es el asunto. Donaldo Trump, ahí está, para la no historia, la historia. Hay que reflexionar las cosas, por qué sucedieron, qué sentido tuvieron, qué trasfondo, qué fresco histórico deja. Y ahí está, el 9 de enero, cuando Twitter le suspende forever and ever, para siempre, la cuenta de esa red social al hasta entonces presidente Donald J. Trump. Precisamente no en etéreo, sino por los sucesos que han sucedido 3 días antes en el Capitolio, que dejó en shock, electrizados a todos los Estados Unidos de América. Ese es el legado. El legado de Donald J. Trump es el 6 de enero de 2021, Capitolio, Washington DC, Estados Unidos de América. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jalpean.